La primera vez que besé a otro hombre que no era mi marido fue un jueves a las 6:15 de la tarde, en el portal del edificio donde trabajo. Él olía a cuero y a café fuerte, y me susurró al oído: si seguimos hablando aquí, no voy a poder parar. Yo tampoco quería parar. Y lo peor es que no fue un impulso aislado, llevaba semanas esperando ese momento. Mientras su mano se colaba bajo mi abrigo, pensé en Javier, mi marido, preparando la cena para los niños en casa, convencido de que yo estaba cerrando un informe atrasado. No me siento orgullosa. Pero tampoco puedo fingir que no me atrapó la adrenalina, la sensación de que, por fin, alguien me veía. Alguien que me buscaba con la mirada y no solo para preguntarme si había comprado leche. En ese instante supe que estaba cruzando una línea de la que no iba a haber vuelta atrás. No era un error de cálculo, ni un malentendido. Era una decisión consciente. Y lo que no imaginaba era que, apenas 3 semanas después, Javier iba a enterarse de todo, y su reacción iba a ser mucho peor de lo que yo me temía. Javier nunca fue un hombre impulsivo, y por eso su reacción aquel viernes me descolocó. Yo había salido de la oficina con la idea de pasar por un bar discreto con él, con Marcos, el hombre del portal, pero a última hora me envió un mensaje diciendo que no podía, que le había surgido algo urgente. Cogí el metro a casa y me encontré con Javier en el pasillo de la entrada del edificio. No llevaba el abrigo, así que era evidente que había salido a propósito a esperarme. Me dio un beso en la mejilla, de esos mecánicos que ya ni se sienten, y me dijo que necesitaba hablar conmigo antes de subir. Al principio pensé que era algo relacionado con los niños o con alguna factura pendiente, pero su tono me hizo entender que no. Tenía una calma extraña, como si hubiera repasado las palabras antes de decírmelas. Caminamos hacia el parque que hay al final de la calle, y justo al sentarnos en un banco, sacó del bolsillo una llave que no reconocí. La sostuvo entre los dedos, mirándome sin apartar los ojos, y me preguntó si sabía de qué era. No contesté. Él la giró en su mano y explicó que había encontrado esa llave en mi bolso 2 noches antes, mientras buscaba mi cargador. No pertenecía a nuestro piso, ni al trastero, ni a la oficina, porque ya la había probado en todos esos lugares. Luego añadió que había hecho una copia de esa llave para probarla en el edificio de al lado, en un 3er piso. Me quedé helada. No era cualquier llave. Era la de la puerta de Marcos, la que él me había dado diciendo que así no tendría que esperar en el portal. Javier continuó hablando, pero ya no escuchaba con claridad. Mencionó que había visto a un hombre entrando en ese piso a las 6:10 de la tarde el miércoles, justo cuando yo decía estar en una reunión. También comentó que había observado la luz encendida en esa vivienda hasta las 8, cuando yo aparecí por casa con la excusa de que el metro estaba colapsado. Intenté buscar una respuesta, algo que desactivara lo que claramente ya estaba construido en su cabeza, pero él me cortó diciendo que no quería explicaciones a medias. No levantó la voz, pero cada palabra tenía un peso insoportable. Dijo que no se trataba de una sospecha ligera, que llevaba semanas fijándose en cambios en mi rutina, en mis horarios, en el tono con el que contestaba el teléfono. Recordó que hace un mes me vio bajar a la calle a por pan justo después de que sonara un mensaje en mi móvil, y que volví sin pan y con la chaqueta desabrochada pese al frío que hacía. Me preguntó directamente si tenía algo con el hombre del 3er piso. No respondí, y eso fue suficiente. Se inclinó hacia atrás en el banco, respiró hondo y me dijo que lo sabía. Lo sabía porque el portero le había comentado, con esa ligereza que tienen los que disfrutan del chisme, que me había visto subir más de una vez a ese piso por las tardes. Según él, lo que le confirmó todo no fue la llave ni las horas fuera, sino la manera en que yo bajaba del portal después, más lenta, con el pelo ligeramente revuelto, y con una expresión que él ya no había visto en mí desde hacía años. Javier no gritó ni me insultó. En cierto modo, eso fue peor. Dijo que no entendía por qué había llegado a esto sin siquiera hablarlo,
que si estaba tan insatisfecha podría haber pedido una separación. Yo quise replicar que no era tan sencillo, que no era una cuestión de querer destruir nada, pero él me interrumpió diciendo que no buscaba razones. Quería hechos. Me pidió que le dijera desde cuándo, con qué frecuencia, y si había algo más que sexo. Me quedé callada demasiado tiempo, y al final, casi sin pensar, admití que había empezado hacía un par de meses y que no había sentimientos profundos, solo atracción. Esa última parte fue un error. Javier se rió sin humor y dijo que esa solo atracción le parecía todavía más humillante. Comentó que si hubiera sentimientos, podría entender que yo buscara algo que él no me daba, pero que el hecho de arriesgar nuestro matrimonio y la estabilidad de los niños por unas horas de distracción era lo que le hacía sentir más desprecio. Después me preguntó si pensaba seguir viéndolo. No contesté de inmediato, y él se levantó diciendo que ya tenía la respuesta. Volvimos a casa en silencio. Los niños estaban en el salón viendo la tele, ajenos a todo. Javier se metió en la cocina a preparar algo y yo me encerré en el baño, intentando ordenar la cantidad absurda de cosas que acababan de pasar. No hubo gritos ni discusiones delante de ellos esa noche, pero su forma de colocar el plato en la mesa sin mirarme, su manera de hablar solo a los niños y nunca a mí, fue más dura que cualquier pelea. Entendí que había cruzado un punto de no retorno. Esa madrugada, mientras él dormía de espaldas, revisé mi móvil con la intención de borrar cualquier rastro, pero me di cuenta de que ya no tenía sentido. No era cuestión de pruebas. Era cuestión de que Javier, por primera vez en 14 años, ya no me creía ni un gesto. La mañana siguiente empezó con una tensión que se podía medir en cada movimiento. Javier se levantó antes que yo, se vistió sin encender la luz y se fue a la cocina. Escuché el ruido del café y el golpe seco de la tostadora, pero no dijo nada. Cuando salí, él estaba revisando papeles en la mesa del comedor, con el portátil abierto y el ceño fruncido. Me senté frente a él, dispuesta a hablar, pero apenas levantó la vista. Le pedí que dejara eso un momento, que teníamos que aclarar lo que había pasado, y su respuesta fue dejar el bolígrafo sobre la mesa con un golpe y mirarme fijamente. Me preguntó si quería seguir mintiendo o si por fin iba a contar todo sin rodeos. Intenté explicarle que no había sido algo planificado, que no lo había buscado, que simplemente se había dado, pero en cuanto pronuncié esas palabras, él se inclinó hacia adelante con una expresión de incredulidad. Dijo que no podía aceptar que yo usara esa excusa, que cuando alguien guarda una llave de otra casa en su bolso, se coordina para que los niños no estén y se inventa reuniones inexistentes, no está dejándose llevar, está tomando decisiones muy conscientes. Me exigió que le dijera cuántas veces había estado en ese piso, y cuando intenté esquivar la pregunta diciendo que no quería dar detalles, golpeó la mesa con la palma y repitió la pregunta en un tono mucho más duro. Le dije la cifra exacta, y fue como si la habitación se encogiera. Me preguntó qué encontraba en ese hombre que no tenía en casa. No supe responder sin que sonara como un ataque hacia él, así que me quedé callada. Javier interpretó ese silencio como una respuesta implícita y empezó a enumerar todo lo que él creía haber hecho bien durante años: el trabajo para mantenernos, la implicación con los niños, el hecho de que nunca me había prohibido nada ni controlado mis salidas. Decía que si todo eso no bastaba, entonces al menos merecía que yo tuviera la decencia de pedirme una separación antes de acostarme con otro. Intenté decirle que no era cuestión de hacer listas, que no se trataba de compararlo, pero él no quería matices, quería certezas. Cuando le confesé que si había pensado en seguir viéndolo aunque él lo supiera, su reacción fue inmediata. Me preguntó si era consciente de lo que acababa de decir, de que estaba admitiendo que ni siquiera el riesgo de perderlo a él o a nuestra familia me hacía parar. Le dije que no estaba segura de nada, que en ese momento no tenía claro qué quería, y eso fue lo que más le enfadó. Me dijo que no entender lo que uno quiere después de tantos años de matrimonio es una falta de respeto hacia todos los que dependen de esas decisiones, incluidos nuestros hijos.
Hubo un momento en que pensé que iba a irse de casa de inmediato. Se levantó, cogió las llaves del coche y se quedó mirando hacia la puerta, respirando rápido. Luego las dejó sobre la consola y volvió a sentarse. Dijo que irse así sería darme la ventaja de presentarme como la víctima ante los niños y ante la familia, y que no me iba a regalar ese papel. A partir de ahí, cada palabra fue como una acusación precisa. Me dijo que iba a dejar claro a todo nuestro entorno que la que había roto el matrimonio era yo, que no iba a protegerme de las consecuencias sociales, y que si quería seguir con ese hombre, lo hiciera sabiendo que todo el mundo iba a saber cómo había empezado. En ese punto dejé de intentar defenderme y pasé a pedirle que pensara en los niños, que evitáramos una guerra abierta delante de ellos. Javier dijo que no tenía intención de arrastrarlos a ninguna discusión, pero que no iba a maquillar la verdad si ellos preguntaban. Me pidió que imaginara la conversación cuando nuestro hijo mayor me preguntara directamente por qué su padre y yo ya no dormíamos juntos. No supe qué contestar. Seguimos hablando durante más de una hora, con él sacando episodios concretos de las últimas semanas y yo tratando de justificarme sin conseguirlo. Me recordó la vez que dije que iba al dentista y estuve 3 horas fuera sin traer ningún recibo ni receta, o aquella otra en que aseguré que tenía que quedarme hasta tarde por un cierre de mes y él descubrió que no había actividad en mi oficina a partir de las 7. Cada vez que intentaba negar algo, él tenía un detalle específico que lo contradecía. Al final, me di cuenta de que tenía más información de la que yo creía y que seguir negando sería simplemente estúpido. Cuando vio que me quedaba sin argumentos, cambió el tono. Me preguntó si quería que esto terminara aquí o si prefería que él tomara medidas. Le pedí que aclarara qué quería decir, y respondió que podía limitarse a pedir una separación de mutuo acuerdo o podía ir más allá y recopilar pruebas para un divorcio contencioso en el que quedara claro que yo era la culpable. Su voz no tembló al decirlo, y eso me dio la certeza de que hablaba en serio. Le pedí tiempo para pensar, pero dijo que no era él quien necesitaba tiempo, que yo ya lo había tenido de sobra mientras jugaba a 2 vidas. En un momento de desesperación le dije que no todo estaba perdido, que podíamos intentar terapia de pareja. Javier se rió, una risa breve y seca, y dijo que no pensaba sentarse delante de un extraño para escucharme decir que lo nuestro se podía salvar mientras yo seguía manteniendo un vínculo con otro hombre. Según él, la terapia podría servir si yo ya hubiera roto todo contacto y estuviera dispuesta a trabajar de verdad, pero no mientras mi mayor preocupación fuera decidir si seguir viendo a Marcos. La conversación terminó cuando él decidió levantarse y ponerse a trabajar en el ordenador, ignorando cualquier intento mío de continuar. Me dejó claro que a partir de ese momento no iba a insistir en hablar hasta que yo le diera una respuesta definitiva sobre lo que pensaba hacer. No hubo gritos finales ni portazos, solo la sensación de que ya no había nada pendiente de aclarar para él, y que todo lo que viniera después dependería únicamente de mi elección. El lunes siguiente fue distinto desde que abrí los ojos. Javier ya no se limitaba a ignorarme, ahora se movía con una determinación que me inquietaba. Vestido de manera impecable, salió temprano diciendo que tenía reuniones fuera de la oficina y que no volvería a comer. No me dio más detalles y no quise insistir para no provocar otra confrontación directa. Lo que no imaginaba era que ese día iba a poner en marcha algo que afectaría no solo a mí, sino también a Marcos. A media tarde recibí un mensaje de una amiga en común con Javier y conmigo, alguien del grupo de padres del colegio de los niños. Me preguntaba si era cierto que yo estaba viéndome con un vecino del edificio de al lado. Me quedé paralizada porque no era alguien con quien yo hablara de esos temas y la única forma de que supiera algo era que alguien lo hubiera contado con detalle. Respondí con evasivas, pero ella me dijo que lo había escuchado directamente de Javier esa misma mañana, en un café improvisado con otros padres. Según ella, él lo había contado con tanta precisión que nadie dudaba de que fuera cierto. Intenté llamarlo, pero no respondió. Mandé un mensaje pidiéndole que no involucrara a terceros y me contestó con una frase seca. No miento, solo informo. Esa tarde,
Al llegar a casa, encontré la mesa del comedor llena de carpetas y documentos. Javier estaba sentado, revisando papeles y escribiendo notas. Me dijo sin mirarme que estaba organizando un cronograma con todas mis ausencias y mentiras, que pensaba adjuntar junto con las pruebas que pudiera obtener para un procedimiento legal. Añadió que ya había consultado con un abogado y que no estaba dispuesto a perder nada en un eventual divorcio, que si yo había tomado mis decisiones, ahora él tomaba las suyas. Lo que me dejó sin habla fue lo siguiente. Dijo que había enviado un correo anónimo a la comunidad de vecinos, insinuando que en el piso de Marcos se realizaban actividades inapropiadas durante el horario laboral. No mencionó mi nombre, pero estaba claro que la intención era manchar la reputación de él y generar rumores que lo incomodaran. Aseguró que si yo pensaba seguir viéndolo, tendría que hacerlo sabiendo que su entorno también iba a estar observando y comentando. No podía creer que fuera capaz de algo así, pero su tono mostraba que no había remordimiento alguno. Esa noche, mientras yo intentaba leer en el salón para no pensar demasiado, escuché que hablaba por teléfono en la habitación. Su voz estaba baja, pero alcancé a oír que mencionaba el nombre de mi jefe. Mi estómago se encogió al entender lo que estaba haciendo. Salí del salón y me quedé junto a la puerta, escuchando lo suficiente para confirmar que estaba insinuando que mis ausencias y excusas de reuniones externas podían no estar relacionadas con el trabajo. No estaba acusándome abiertamente de nada laboral, pero estaba plantando dudas. Cuando colgó, fui directa a enfrentarlo. Le pregunté si estaba intentando arruinarme también en el trabajo. Respondió que no, que solo estaba abriendo los ojos a las personas que merecían saber con quién trataban. Me dijo que si yo había jugado a tener dos vidas, ahora tendría que ver cómo se sentía cuando esas vidas chocaban. No gritó, no mostró rabia, hablaba como alguien que tenía un plan y estaba ejecutándolo paso a paso. El golpe más fuerte vino al día siguiente. Marcos me llamó, alterado, diciendo que alguien había dejado en el buzón de su puerta un sobre con fotografías impresas. Eran fotos de nosotros entrando juntos en su piso en diferentes días y horarios, tomadas desde algún ángulo del edificio. Él quería saber si yo sabía algo y le dije que no, aunque en el fondo tenía claro que solo podía haber sido Javier. Marcos estaba furioso y preocupado por su propia situación, porque una de las fotos mostraba claramente su matrícula y otra coincidía con un día en el que había dicho a su jefe que trabajaría desde casa por motivos médicos. Me pidió que habláramos en persona, pero rechacé la propuesta, no quería que Javier tuviera más material. Esa semana, los niños empezaron a notar el cambio. Javier hablaba con ellos como siempre, pero conmigo apenas intercambiaba lo necesario y, cuando lo hacía, usaba un tono neutro, como si hablara con alguien que no formaba parte de su vida personal. Durante la cena del jueves, soltó de forma casi casual que quizás se iría unos días con ellos a casa de sus padres en Valencia, para que descansaran del ambiente de tensión. No me consultó ni preguntó mi opinión, lo dijo como un hecho consumado. Su estrategia era clara: aislarme socialmente, dañar mi credibilidad y ponerme en una posición en la que cualquier paso que diera fuera observado y comentado. No me amenazó directamente con quitarme a los niños, pero dejó caer comentarios sobre lo mucho que disfrutaban con él y lo bien que les sentaría un cambio de aires. Esa ambigüedad me mantenía en un estado constante de alerta, sin saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El viernes, cuando creí que ya no podía sorprenderme más, me envió un mensaje con una captura de pantalla. Era una conversación de WhatsApp que yo había tenido con una amiga en la que hablaba de Marcos, tomada de mi propio teléfono. No supe cómo había accedido, pero era evidente que lo había hecho sin permiso. En el mensaje solo puso: la próxima vez, piensa en quien puede leer lo que escribes. Fue en ese momento cuando entendí que su venganza no iba a ser un solo golpe, sino una secuencia larga y calculada. A partir de entonces, cada vez que salía de casa me preguntaba quién me observaba, si Javier estaba siguiendo mis movimientos o si había contado algo más a personas que yo aún no sabía. Su manera de actuar, fría y metódica,
me dejaba sin margen para reaccionar. No podía prever cuál sería su siguiente paso y esa incertidumbre era parte del castigo que él quería imponerme. Pasaron 3 días en los que apenas intercambiamos frases básicas. Javier no interrumpía mi rutina, pero su presencia era constante y calculada. Sabía que estaba esperando el momento en que yo tomara la iniciativa para hablar, y finalmente lo hice un domingo por la tarde. Los niños habían salido a casa de un amigo y el piso estaba en silencio. Fui a su despacho, donde revisaba unos documentos, y le pedí que dejara lo que estaba haciendo para que pudiéramos hablar sin interrupciones. Cerró la carpeta lentamente, se giró en la silla y me dijo que escucharía, pero que no estaba dispuesto a escuchar excusas. Me senté frente a él y comencé reconociendo que todo lo que había hecho había sido una traición directa y que no podía justificarlo. Le dije que entendía su enfado y su manera de reaccionar, pero que no podía seguir soportando el clima en el que vivíamos. No pedía que olvidara lo ocurrido, pero sí que decidiéramos qué íbamos a hacer con el matrimonio. Javier me observaba sin interrumpir, con los brazos cruzados. Cuando terminé, me preguntó si con decidir me refería a que él aceptara seguir conmigo como si nada o si estaba preparada para asumir las consecuencias de una separación. Le respondí que no creía que volver a como estábamos fuera posible, pero que tampoco quería una guerra prolongada que acabara destruyendo lo poco que quedaba de relación. Le propuse que, si su decisión era terminar, lo hiciéramos de la forma menos dañina para los niños y para nosotros. Javier se inclinó hacia adelante y dijo que esa oferta habría sido razonable semanas atrás, pero que ahora no veía por qué debía facilitarme nada cuando yo no le había facilitado a él ni el derecho a elegir antes de que esto ocurriera. Le pedí que dejara de involucrar a terceros, que frenara la exposición pública, y que pensara que las consecuencias podían terminar afectando a los niños más de lo que ya les afectaba nuestra atención. Javier me preguntó si me preocupaba realmente el daño a los niños o si solo me preocupaba que la imagen que ellos tuvieran de mí se deteriorara. Le aseguré que me importaba su bienestar por encima de cualquier cosa, y entonces me lanzó una pregunta que me dejó sin respuesta. Si eso fuera cierto, ¿por qué arriesgaste la estabilidad de su casa por algo que ni siquiera sabes si quieres? A partir de ahí, la conversación cambió de tono. Me dijo que no quería seguir en un matrimonio en el que no pudiera confiar en la persona con la que vivía. Que había pensado en la posibilidad de quedarse solo por un tiempo para evaluar si el divorcio era la única salida, pero que cada día que pasaba veía más claro que no había nada que reconstruir. Le pregunté si había considerado la opción de terapia de pareja, aunque fuera para facilitar la comunicación, y me contestó que no necesitaba terapia para comunicarme lo obvio, que no quería seguir casado conmigo. Le pedí que al menos intentáramos acordar los términos de una separación amistosa. Dijo que estaba dispuesto a evitar una batalla legal si yo aceptaba 2 condiciones: que él tuviera la custodia principal de los niños y que renunciara a cualquier pretensión económica contra él. Me sorprendió que lo planteara tan directamente, sin rodeos, y le pregunté si estaba seguro de querer asumir la responsabilidad principal de los niños con su trabajo y sus viajes. Contestó que sí, que organizaría su vida para priorizar su bienestar, y que prefería eso a que crecieran en una casa en la que, según él, su madre podía desaparecer en cualquier momento para estar con otra persona. Le dije que no aceptaría una custodia que me dejara como una visitante en la vida de mis hijos. Él me miró fijo y dijo que entonces estaba eligiendo abrir un proceso contencioso, porque no pensaba negociar sobre ese punto. Añadió que, aunque la ley no siempre castigara la infidelidad, él tenía suficiente información y testigos para influir en la percepción del juez sobre mi papel como madre. Esa amenaza no fue acompañada de gritos ni insultos, pero el peso de las palabras era evidente. Intenté apelar a lo que habíamos compartido durante años, a las veces en que habíamos enfrentado problemas juntos, y le recordé que ninguna de esas situaciones había acabado con nosotros. Javier contestó que la diferencia era que antes habíamos estado del mismo lado, y ahora no. Dijo que no tenía interés en destruirme, pero que tampoco iba a protegerme,
y que su prioridad absoluta era que los niños crecieran en un entorno que él consideraba seguro y estable. Le pregunté si había alguna condición bajo la cual estuviera dispuesto a reconsiderar su decisión. Se tomó unos segundos y dijo que no. Que había pasado de la confusión inicial al enfado, y del enfado a una decisión definitiva. Me dijo que no quería seguir compartiendo techo conmigo ni un día más de lo necesario y que, aunque se quedaría en casa hasta que se resolviera la cuestión legal, desde ese momento viviríamos como dos extraños que comparten un espacio por obligación. Cuando quise insistir en que no todo estaba perdido, me detuvo con un gesto. Dijo que para él sí lo estaba, que había pasado demasiado tiempo revisando cada detalle de lo ocurrido y que no veía manera de borrar lo que había descubierto sobre mí. No aceptaba la idea de perdón porque, según él, no era cuestión de voluntad, sino de que la confianza rota no se reparaba con palabras ni con promesas. Terminamos la conversación con un acuerdo tácito. Él avanzaría con su plan y yo tendría que decidir si aceptaba sus condiciones o si me preparaba para un proceso más largo y doloroso. Antes de levantarse, añadió que esperaba que esta fuera la última vez que habláramos del tema de forma directa, porque todo lo que quedaba por tratar lo discutiríamos a través de abogados. Después se fue de la sala sin mirar atrás, y me dejó con la certeza de que lo que habíamos tenido no volvería, sin importar lo que yo dijera o hiciera. Después de aquella conversación, la casa dejó de sentirse como un hogar y pasó a ser un espacio compartido sin más vínculo que el de la logística. Javier cumplió lo que dijo, no volvimos a hablar del tema directamente, y cualquier asunto relacionado con el futuro lo tramitaba por correo electrónico o con notas dejadas sobre la mesa. Los niños empezaron a notar la frialdad, y aunque él se esforzaba en mantener un tono normal con ellos, el hecho de que no hubiera interacción entre nosotros les resultaba evidente. Yo trataba de evitar explicaciones, limitándome a decir que había tensiones y que estábamos buscando soluciones, pero sabía que esa ambigüedad no duraría mucho. Una semana después, recibí la citación formal para una reunión con los abogados. Él ya había contratado a uno y me indicaba que si no tenía representación, sería mejor que la buscara cuanto antes. Ese gesto, aunque esperado, me obligó a aceptar que no había marcha atrás. Hasta ese momento, una parte de mí todavía pensaba que podía convencerlo de reconsiderar, que tal vez, con el tiempo, la rabia disminuiría. Sin embargo, la formalidad del documento y la frialdad con la que lo entregó cerraron esa posibilidad. En esos días, también tuve que enfrentar las consecuencias externas de lo ocurrido. La amiga que me había escrito semanas antes me comentó que en el colegio de los niños el rumor era ya un hecho asumido. Algunos padres que antes me saludaban con naturalidad ahora lo hacían con distancia, y otros simplemente evitaban el contacto. No sabía cuántos detalles había difundido Javier ni qué versión exacta circulaba, pero entendía que él había conseguido su objetivo de aislarme socialmente. Marcos, por su parte, me pidió que dejáramos de vernos de forma definitiva. Dijo que su situación laboral se había complicado y que no podía permitirse seguir en medio de una historia que estaba adquiriendo dimensiones que nunca imaginó. No hubo discusión, porque yo misma ya sabía que prolongar aquello solo añadiría más daño a todo. La noche antes de la reunión con los abogados, Javier y yo coincidimos en la cocina. No había niños en casa y por un momento creí que quizá hablaríamos de algo más que facturas o horarios, pero él se limitó a preguntarme si había leído la propuesta de custodia. Le dije que sí y que no estaba de acuerdo en que él tuviera la principal. Contestó que entonces no había nada más que hablar y que se vería en la reunión. Me resultó duro comprobar que ni siquiera intentaba convencerme, que simplemente ejecutaba su plan sin buscar mi aprobación. En la reunión, su postura fue tan firme como la había planteado en casa. Su abogado expuso de forma ordenada los motivos por los que consideraban que la custodia debía ser para él, haciendo hincapié en la estabilidad y en la pérdida de confianza hacia mí. Mi abogado intentó equilibrar la balanza, pero era evidente que Javier no estaba dispuesto a ceder. Salí de allí con la sensación de que lo único que podía hacer era prepararme para un proceso más largo del que había imaginado.
Con el paso de los días, empecé a aceptar que la imagen que yo tenía de mi vida se había roto por completo y que no iba a recomponerse. La idea de luchar en un juzgado por la custodia y de enfrentar las miradas y comentarios de conocidos se volvió parte de mi rutina mental. Al mismo tiempo, tuve que enfrentarme a mí misma y reconocer que, aunque la reacción de Javier había sido dura, la causa inicial había sido mi decisión. Ese reconocimiento no me ofrecía consuelo, pero sí una claridad que hasta entonces no había tenido. Un sábado por la mañana, mientras los niños estaban con él en una actividad, me senté sola en el salón y repasé mentalmente todo lo ocurrido desde aquella primera vez en el portal. Entendí que, más allá de la atracción o de la sensación de atención que había buscado, lo que había hecho era romper un pacto básico que sostenía nuestra vida en común. Javier, con su manera de manejar la situación, me había mostrado que no había margen para retroceder. Su venganza no solo me había dejado expuesta ante otros, también había forzado que yo me enfrentara a la realidad sin excusas. Cuando los niños regresaron esa tarde, intenté mantener la normalidad. Les preparé la merienda, pregunté por su actividad, y evité cualquier indicio de lo que pasaba entre su padre y yo. Sin embargo, mi hijo mayor me preguntó directamente si íbamos a separarnos. La pregunta me golpeó más que cualquier comentario de Javier. Le respondí que estábamos tomando decisiones y que cuando hubiera algo definitivo, él y su hermana serían los primeros en saberlo. Me miró con seriedad y asintió, sin insistir. Con el tiempo, entendí que el final de nuestro matrimonio no se iba a definir en una sola conversación ni en un único documento legal. Sería un proceso de meses, con cada paso marcando más distancia entre nosotros. Acepté que, una vez tomada la decisión por su parte, yo solo podía elegir la forma en que iba a transitar ese camino. Ya no buscaba reconciliación ni esperaba que cambiara de opinión. Mi objetivo era minimizar el daño a los niños y mantener, dentro de lo posible, un vínculo civilizado con él. La última noche que compartimos techo antes de que él se mudara temporalmente con los niños a casa de sus padres, coincidimos en el pasillo. Me miró, sin rencor pero sin afecto, y dijo que esperaba que de todo esto al menos aprendiera a medir el alcance de mis actos. No respondí. Lo vi marcharse con una maleta y supe que, aunque legalmente el proceso apenas comenzaba, en lo personal ya había terminado. Aceptar lo que había hecho y lo que había perdido no me devolvía nada, pero me dejaba claro que lo siguiente dependía de mí. No podía deshacer las decisiones que me habían llevado hasta allí, pero sí podía decidir cómo iba a construir lo que viniera después. Esa fue la lección final, dura y sin adornos, de una historia que empezó en silencio y terminó con cada parte siguiendo su propio camino.